Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del punto del globo terráqueo en el que se encuentren. Mi nombre es Rafael Ugarte, soy parte del equipo de Forum Fisioterapia y el día de hoy tenemos con nosotros a Raquel García Tarrazo y nos va a hablar un poquito sobre un tema que se ha vuelto relevante durante los últimos meses, quizá durante el último año, pero que hasta donde tengo entendido existe desde hace mucho tiempo y se practica desde también hace ya hace algún tiempo y es la fisioterapia digital. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Bien, hola, gracias por la invitación. Bien, con ganas de hablar de este tema ya. Perfecto, más ganas tengo yo y creo que tenemos todos nosotros de saber de qué va esto de la fisioterapia digital. Porque fisioterapia digital es un tema muy amplio, ¿no? Yo la primera vez que leí fisioterapia digital no sabía exactamente a qué se refería. Se refiere a aplicaciones, se refiere a teleconsultas, se refiere a qué se refiere este término y sobre todo cuando nosotros hacemos una intervención digital, ¿cuál es el mejor nombre para hacerlo? Ya que yo veo bastantes. A ver, se decide llamar fisioterapia digital para englobar un poco todo, ¿vale? Entonces, fisioterapia digital es el uso de tecnologías de la comunicación, ¿vale? Para cualquier aplicación dentro de la profesión de fisioterapia. Entonces, esto puede incluir al uso de plataformas de gestión clínica, al uso de seguimiento por apps, a al uso de teleconsultas, ya sea por teléfono, videollamada, almacenamiento de datos, todo lo que sea usar la tecnología en general es fisioterapia digital, ¿vale? No significa solo porque se confunde un poco, ¿eh? Se confunden un poco los términos. Yo creo que cuando hablamos de las consultas por videollamada, deberemos más de referirnos a teleconsultas de fisioterapia que a fisioterapia digital, porque fisioterapia digital es como un concepto como muy vasto, muy amplio. Oye, ¿Vale? pero En la el momento en que estás utilizando tecnología, ya es fisioterapia digital. bien, Todos la estamos haciendo ya. y durante las teleconsultas puedes aplicar todo este tipo de Claro. herramientas digitales, ¿no? De En lo hecho, sería como que la presencial, norma. sí. Sí, claro, pero en lo presencial también lo usas. En el momento que, por ejemplo, te comunicas con un paciente por email o almacenas sus datos en el ordenador o tienes una plataforma de gestión clínica o tal, también estás haciendo fisioterapia digital, con lo cual hacerla la estamos haciendo desde muy lejos. Una llamada de móvil para seguimiento también es fisioterapia digital. Es interesante esto que dices porque hablamos ya de manejar documentos y archivos personales médicos que creo que en todo el mundo tiene una legislación normativa y jurídica. ¿Qué implicaciones legales tiene la fisioterapia digital y cómo podemos abordarlas para salir bien librados de esto? Mira, depende de según lo que quieras utilizar. Los datos de salud tienen que estar altamente protegidos y la legislación que cubre eso es la del país del paciente, no la del proveedor, que con la fisioterapia, con las teleconsultas sí que es verdad que puede no haber fronteras, ¿vale? Y puedes tener pacientes de otros países. Yo he tenido, de hecho. Entonces tienes que saber un poco la legislación del país del paciente, ¿vale? Él está cubierto con su legislación. Y tienes que conocer un poco, bueno, que esos datos son altamente protegidos, con lo cual sería conveniente que las plataformas que tú utilizaras de vídeo o de intercambio de archivos y demás fueran dispositivos de salud. O sea, dedicados para ello porque ya cubren un poco la legislación en cuanto a esto, en cuanto a esta materia de protección de datos. ¿Vale? No Ujú. vale cualquier. Normalmente, a ver, normalmente es esta. Cuando alguien empieza, como no sabe el volumen que va a tener, suele empezar por las comerciales, ¿vale? Por Zoom, por, yo qué sé, todas estas, ¿vale? No, no voy a hacer más nombres, ya me he mojado. ¿Vale? Pero lo que sería prudente y lo que habría que hacer, ¿vale? Porque los estándares de calidad de las guías que van saliendo te repiten mucho esto, es que utilices plataformas seguras, ¿vale? Por lo menos, para empezar, que tenga un encriptado de extremo a extremo y yo diría que imprescindible también, igual de la que empiezas, pues se puede levantar un poco la mano porque también estamos como abriendo un melón con esto, ¿eh? Es nuevo todo. Entonces,
se va a ir regulando a la vez que se vaya explorando. Hay mucho por decidir todavía, porque hay vacíos ahí que, por lo menos en España, que es lo que yo conozco en cuanto a que si impuestos, que si no impuestos, que si se considera consulta, que si no se considera, hay un poco de disonancia entre lo que dicen los organismos de fisioterapia y lo que luego te puedes encontrar en la administración, ¿eh? Yo creo que va a haber algún momento que surja algún conflicto, ¿vale? Esto está un Claro. poco todavía en el aire. Y no sé qué te estaba diciendo, ¿por qué te estaba diciendo esto? Ah, que de la que empiezas, bueno, por lo menos que sea un encriptado extremo a extremo. Y luego, pues mejor progresar a una app ya o plataforma destinada para ello, que empieza a haber muchas en el mercado. El Y problema que tienen las ese, plataformas, espero que me enganche ahora con otra idea, el problema que tienen las plataformas es que ahora mismo actualmente todavía no hay ninguna que te cubra toda la tarea. Tienes algunas que te cubren videollamada, pero la prescripción de ejercicio no. Tienes otras que tienen prescripción, pero videollamada no. Entonces, al final, necesitas como manejar dos, tres cosillas. ya, y el pago también, ¿no? No vienen a verse integrado ahí mismo. Pero oye, de esto que comentabas, hablamos de que puede estar cifrado y demás. ¿Y es 100% seguro? Porque personalmente creo que hay un rango en el cual, no sé, alguien nos puede estar viendo en este momento desde Rusia, ¿no? A pesar de que estemos encriptados. Mm, Y eso, pues, representa un riesgo. Este sí. riesgo, me imagino yo que puede cubrirse a partir de un consentimiento informado Sí, o ese sí, eso es tipo, es necesario fundamental. ese tipo de documentación O a sea, la distancia. tienes que firmar, el paciente tiene que firmar el consentimiento de protección de datos, o sea, la cesión de sus datos personales para que tú los trates y los almacenes y a consentir, tiene que consentir comunicarse contigo por las plataformas que sea. Eso tiene que ser de manera explícita, ya sea con un documento firmado o a veces en pacientes que tengan problemas, por ejemplo, para imprimir el documento y firmarlo, escanearlo, enviarte, ¿sabes? O firma digital, ¿sabes? Que esto puede ser engorroso para según qué pacientes. Con que te dé el consentimiento con, por ejemplo, un mensaje de voz y tú eso lo almacenes y lo guardes, o sea, le leas tú toda la historia, lo haya escuchado y por voz te diga sí, consiento y tal, y puedas almacenarlo en su ficha, también es válido. Pero eso tiene que darse. Y luego, aparte, está el consentimiento informado al tratamiento, que es otro documento, que ese solo es necesario firmarlo en caso de que tu tratamiento pueda tener un riesgo claro, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, si tienes algún paciente con cardiopatía y vas a poner a hacer cierto tipo de ejercicio, tal, quizás ahí será interesante y para menores de edad siempre también, o a lo mejor para personas que no puedan decir por sí mismas también sería interesante, ¿vale? Para según qué prácticas, en presencial también se firma, ¿no? Para las punciones secas, para el suelo pélvico, para este tipo de cosas así que, bueno, que son más delicadas o que pueden entrañar más riesgo, siempre hay que firmarlo Ujú. también. En ese sentido, no se distingue de lo que es la práctica habitual. O sea, tienes que hacerlo igual que lo haces en presencial, evidentemente lo tienes que hacer online, porque tiene todas las características de una consulta. Lo que pasa es que quizás hay algunas cosas que son diferentes, pero los estándares de calidad tienen que ser los mismos. Hay pacientes que tienen más riesgo por su propia clínica que otros. Por ejemplo, un paciente neurológico no tiene más riesgo que un ortopédico, ¿no? En función a esto, podríamos decir que las teleconsultas están indicadas para todos los perfiles de pacientes, para todas las especialidades dentro de la fisioterapia, o hay algunos que se pueden beneficiar más que otros. Mira, en neurológicos está bastante estudiado, ¿eh? Yo no es mi campo de trabajo, pero hay bastante cuerpo de evidencia detrás. De hecho, una de las ventajas que puede tener la teleconsulta para pacientes neurológicos es como la evidencia reciente nos está diciendo que los tratamientos intensivos, cuanto más dosis, más eficaces y no siempre es fácil que se vayan a consulta, es una manera de que puedan hacer trabajo combinado en casa. Quizás el neurológico a lo mejor no es el paciente para manejar desde el minuto uno exclusivamente online, pero sí quizás en este caso lo online puede ser complementario, ¿sabes? Ujú. Porque que sean teleconsultas no quiere decir que tenga que ser exclusivamente 100% teleconsulta para ese paciente, sino que a lo mejor tú lo puedes ver presencialmente si consideras que la valoración necesita de algo que no puedes hacer online, ¿vale?
Ujú. y luego hacer el seguimiento, las sesiones de seguimiento. Oye, te puse esta pauta, ¿cómo vas? Pues, ¿qué te parece? Vamos a cambiar esto, esto, otro, tal. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, a ver, sí que hay contraindicaciones de pacientes. Por ejemplo, pacientes que evidentemente no se manejen nada con la tecnología, quedan descartados. Pacientes que no tengan posibilidad de manejarla porque no llegue allí, Mm. no tenga una buena conexión o pues también quedan descartados. Pacientes que a lo mejor hayas empezado pero que empeoren con el proceso, quedan descartados. Pacientes que estimes que o sea, que tu valoración o tu diagnóstico o tu tratamiento difiere mucho de lo que harías presencialmente, quedan descartados también. O sea, es una decisión que tienes que plantear un poco éticamente, como con este paciente, en este tiempo y en este tablero de juego, porque claro, la pandemia puso un tablero de juego diferente, con este tablero de juego. ¿Es la decisión de teleconsulta la mejor que puedo tener para este caso ahora? Entonces ahí decides. Claro. No es un todo nada. Es que se genera un poco de disyuntiva con esto a veces de como si tuvieran que enfrentarse lo presencial y lo online, y yo creo que para nada. O sea, no habrá pacientes que siempre sean de presencial y habrá pacientes que siempre sean online. Porque también está la Mm. atención centrada a personas. Si la persona no quiere desplazarse, por lo que sea, que puede darse el caso, porque es engorroso, porque le da pudor asistir o se encuentra más cómoda en su casa, o puedes enriquecer el entorno con su casa, por ejemplo, en un neurológico otra vez, sus Ujú. tareas de tal, no sé qué, pues en esos casos, ¿por qué no? Oye, ¿y podemos echar de menos alguna cosa que, vaya, en presencial tenemos un orden, ¿no? Y valoramos muchas cosas, pues, como cada profesional quiere hacerlo. Pero hay algo a la distancia que no se puede hacer, por ejemplo, no sé, sensibilidad, palpación, cosas de tipo, ¿hay estrategias para poder hacerlo a distancia o se requiere necesariamente de hacerlo presencial? ¿Cuáles son los principales límites de esta modalidad? Primero los que tenga el terapeuta, ¿vale? Porque depende de cómo trabaje, de si es muy manual o Claro. parametriza mucho en base a la palpación y demás, se va a ver limitado, claro, evidentemente, porque la palpación eh, pueden hacerse algún apaño, ¿vale? No obstante, la palpación sabemos que está un poco ahí en entredicho como herramienta diagnóstica, también hay que decirlo esto, ¿vale? Pero bueno, al que guste mucho hacerla o lo considere necesario, pues evidentemente está limitada. Puedes Bueno, ajustar cosas, pero en términos objetivos no hay ningún problema, ¿no? en mi opinión no, en mi Bien. opinión. Hay algunos test que no puedes hacer, por ejemplo, los test contra resistencia para valorar fuerza no puedes hacer, evidentemente una dinamometría no las puedes hacer, algunas medidas objetivas no las puedes hacer, tienes que adaptarlas. Tienes Ujú. que, la teleconsulta, que quizás sí que requiere de un punto creativo adicional a la presencialidad, porque tienes limitación de recursos, eso es así, no tienes todo ahí disponible, lo cojo, lo quito, lo pongo, tienes que adaptar más, ¿no? Y entonces ahí sí que es verdad que, bueno, que tienes que estar un poco abiertamente a buscar soluciones a las eventualidades que te puedan surgir, siempre y cuando no comprometan el tratamiento, pronóstico, diagnóstico, todo el proceso del paciente. Si tú crees que no comprometen, que lo puedes sustituir de alguna manera, entonces adelante. Si se ve comprometido, pues no. Bien. Bueno, esos son algunas contras, ¿no? Que puede tener o algunos bemoles, pero me imagino que también tiene muchos beneficios, ¿no? ¿Cuáles serán los beneficios que tú más resaltarías de esta modalidad? A ver, primero que fomenta la equidad a la asistencia sanitaria, ¿vale? Porque pacientes a lo mejor de zonas rurales que tengan que desplazarse mucho quizás pudieran acceder más fácil. Es más fácil acceder a según qué especialistas que a lo mejor no tienes en tu zona y fomentas un poco la elección de profesional, ¿vale? La libre elección de profesional. Podría en algunos casos disminuir coste, ¿vale? A veces, por ejemplo, para personas jóvenes que quieran emprender y que no quieran meterse con el gasto de un local y un centro propio, es una opción que no requiere mucha inversión y que podría ayudarte a complementar o a echar a andar tu trabajo. Eh,
tiene la facilidad de que al paciente le estás tratando en su entorno, con lo cual le puedes exponer a cosas que en consulta no puedes. Entonces, por ejemplo, para neuro o para exposición gradual in vivo, que es muy contexto dependiente. Yo he tenido algún paciente que, por ejemplo, pues le hemos tenido una consulta en el sitio donde entrena, porque ahí es donde le dolía la espalda y en casa mirábamos y la espalda no dolía, la espalda no lo dolía. Entonces, se fue al sitio que entrena, que es un garaje que tenía él, evidentemente no un gimnasio, pues a lo mejor le daría vergüenza puro y no habría privacidad y no se podría hacer. Pero si entrena en un sitio privado y puede permitirse eso, o en su casa haciendo un gesto concreto que es el que le da problemas, pues ajustarlo mucho ahí. Eso está muy bien. Y luego que es para unos pacientes con horarios muy ajustados de trabajo, que perderían tiempo desplazándose al sitio o al otro, en caso de atascos, grandes ciudades o cosas así, también limitarías eso, porque no perdería tiempo de su vida desplazándose a un sitio y volviendo, te concentrarías solo en el rato que dura la consulta. Luego efectos de que se de sostenibilidad y tal, ¿no? Porque le da importancia a estas cosas. Y así que se me ocurran a bote pronto estas. Pero hay más, ¿eh? Porque no me están saliendo todas. Te aleja un poco de la tentación a veces de usar terapia relleno, enfocarte en lo pasivo, ¿no? Creo que puede generar más adherencia, o es lo que a mí se me ocurre. Incluso siento yo, ¿no? Que compromete más a la red, las redes de apoyo. En caso Mira, de geriatría, de pediatría, comprometes a los papás, comprometes a las personas que están cercanas, a aquellos que son dependientes, y no solamente ya serviría el fisioterapeuta como grúa, ¿no? Como a quien lo llevan a que lo mueva, sino que ya sería también comprometer a la familia. Pienso que eso podría ser otro beneficio. sí, sí, totalmente. Y luego, a nivel del terapeuta, a ver, yo vengo de la terapia manual ahí a full, llevo pocos años desligándome de ella, pero mi consulta presencial, como llevo ya con ella como 13 años, claro, la gente es difícil someterla al cambio de en plan de te voy a tocar menos y te voy a hacer moverte más. Estoy en esa transición, hay pacientes que lo consigo y otros que me cuesta un montón. Con los online no me pasa esto. Y para mí ha sido como una demostración también de decir, jo, es que sin ponerle una mano encima, mira cómo ha mejorado, mira cómo está de bien, ¿sabes? Es como, se puede hacer esto y no es necesario pasar por lo otro. Que si lo puedes hacer, está guay, ¿eh? Porque te suma. No voy a tirar nada en contra de la terapia manual, ni del tacto terapéutico, ni de nada de esto, porque me parece que es muy valioso. Pero sí que es verdad que es como una demostración de se puede hacer sin esto con muy buenos resultados también. Y eso a nivel profesional nos puede ayudar un poco también a demostrarnos que podemos tirar por otro tipo de enfoque, de trabajo más activo y con el paciente más comprometido. Mm. Cierto es que no todo tipo de pacientes va a demandar este tipo de atención, ¿eh? Hay gente que prefiere ir presencial o porque no se fía, porque sus expectativas son bajas, por lo que sea. Entonces, Sí. tampoco es para todos los pacientes en este aspecto, claro, a nivel de expectativas, no de capacidad de manejo. Quizás una buena manera de concientizar a la población sobre qué es la fisioterapia, de que no es necesaria estar ahí Amasando. manipulando, ¿no? Amasando. Oye, hay algo por ahí que mencionaste hace poco sobre aquellos que quieren emprender y que, claro, no necesitas mucha inversión para hacer este tipo de consultas, pero el que no requiera tanta inversión no te exime de invertir. ¿Cuáles son No. las cosas que consideras que es necesario o las que una persona que quiere enfocarse en esto debe invertir? Pues en una plataforma segura, en un dispositivo y una conexión a Internet buena, eh, evidentemente, y algunas aplicaciones de pago pueden ser interesantes también porque lo que te digo es que no hay una a día de hoy. Yo creo que con el desarrollo que ha tenido esto y con el boom que ha tenido, llegará un momento que haya algunas que lo recojan todo, ¿vale? Pero bueno, ese tipo de cosas. Y, y es que poco más, ¿eh? Poco más. Los autónomos, o sea, lo que tengas que pagar de darte de alta y no mucho más. Pues quizás manejar, o sea, tienes que manejar bien los software que vayas a utilizar. No, el paciente no te puede ver
igual que no te debería haber inseguro manejando algo en consulta, cualquier aparato de, yo qué sé, electro o de medición, también debes transmitir confianza y seguridad manejando lo que manejes online y tener la capacidad como de ofrecer un poco soluciones si algo está fallando, ¿no? Pues esto no está yendo, vamos a probar por aquí y tal, pero la inversión realmente no es alta. ¿Algún espacio físico podría ser necesario tener como terapeuta? Tienes que tener una estancia que a lo mejor, bueno, que garantice la privacidad y que te permita moverte ampliamente, porque a veces tienes que hacer demostraciones con el paciente o hay personas que lo que hacen son clases de ejercicio grupales, ¿vale? Para rehabilitación, Ujú. entonces tienes que tener espacio para tener la distancia suficiente para que se te vea completa y con toda la ejecución de los ejercicios. Tiene que ser espaciosa y libre de obstáculos, claro. Algo que también me parece que puede ser relevante es la manera de comunicarse, la necesidad de la empatía que uno puede comenzar a generar, la relación terapeuta-paciente. Eso, bueno, creo que además de que no todos los terapeutas por nuestra formación somos buenos candidatos para dar teleconsultas. Me imagino que también hay barreras más allá de las formativas que vienen siendo las comunicativas, ¿no? ¿Cómo afrontas tú esto o qué importancia le das a la comunicación dentro de una teleconsulta? Que me parece que es casi completa, ¿no? Mira, yo no lo he notado mucho cuando empecé a hacerlas, pero sí que es verdad que salió hace poco un artículo hecho en Australia y tal para valorar la experiencia de los clínicos en las teleconsultas. Eran mayoritariamente fisioterapeutas, pero bueno, comprendía también otras especialidades durante el último año con lo del COVID y tal. Y de lo que más achacaban en contra y tal eran como carencias a la hora de comunicar. Los propios clínicos pues veían eso como un contra, ¿no? Y es que yo creo que depende un poco de la comodidad de cada uno a la hora de hablar a través de una pantalla. Yo tengo la sensación muchas veces como que estoy en la misma estancia. No siento que hay una barrera, pero sí que es verdad que hay herramientas de comunicación que pueden facilitar un poco la generación de alianza terapéutica, ¿vale? Y es una de las cosas que hay que manejar en la teleconsulta, porque la teleconsulta no es solo te veo, te prescribo ejercicios. O sea, entraña todo un proceso de entablar la alianza terapéutica, valoración, diagnóstico, propuesta de trabajo, seguimiento, herramientas de automanejo. Todas estas cosas se pueden hacer con las teleconsultas, ¿vale? Entonces, Y ujú. dime. Al cambiar un poco esta dinámica y pienso yo que al priorizar voluntario o involuntariamente sobre otros factores, eh, modifica un poco la duración de las terapias A mí en entorno presencial. se me van de hora, fíjate. Ujú, Me ujú. suelen... ¿Por qué? Claro, el paciente no está esperando que tú le toques, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que es la parte educativa sobre su proceso o lo que quieras explicar, no tiene fin de tiempo, porque no pasa nada si empleas tiempo en eso, lo tienes. Es como mucho más libre. No sé, el paciente no se pone nervioso mirando el reloj en plan de me está pasando el tiempo de la consulta y todavía no me ha hecho nada o no me ha tocado y tal. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es como mucho más relajado y con tiempo por delante, ¿vale? Y luego a la hora de comunicar, pues bueno, tienes cosas que deberíamos hacer también en consulta presencial, ¿no? Que es estar con un gesto empático, a sentir cuando te hablan, ¿no? Pues mirar, no sé, y tener una posición corporal pues un poco relajada y ya está, que comunique al paciente y lo que hablamos siempre, validar, escuchar, escucha activa, retropreguntar, pedir hacer resumen, a ver si ha quedado todo claro, preguntar todo el rato, pedir feedback, ¿estás entendiendo esto? ¿Te está pareciendo bien? ¿Qué esperabas de la sesión? ¿Es esto lo que esperabas al finalizar, por ejemplo? Este tipo de cosas que deberíamos hacerlo presencialmente también, ¿eh? Lo que pasa que presencialmente podemos suplirlo con otro tipo de cosas, como es el tacto, ¿vale?
o es eso, una mano en la espalda y tal. Aquí no, aquí hay que esmerarse en hacer esto. Pero también es verdad que a día de hoy, por lo menos trabajando, todos llevamos mascarilla y se pierde parte de la gestualidad que online ahora no se pierde. O sea que ahora tiene un punto en eso, ¿eh? Oye, hay un factor que me parece muy importante en cierto perfil de pacientes, que es el ritual terapéutico, ¿no? El que le valores reflejos, el que valores pares craneales, el que estés valorando la sensibilidad, que genera cierta seguridad en el paciente, ¿no? Y vaya, el ritual en general. ¿Podemos nosotros simular este ritual terapéutico en la consulta? Generar este... Sí, a ver, por ejemplo, reflejos no le puedes hacer porque el paciente va a ser difícil que se haga reflejos, ¿no? Es una, por ejemplo, de las limitaciones. Entonces, ¿quieres hacer una exploración neurológica? Pues sí puedes valorar la fuerza, mucha de la fuerza, ¿no? En plan de camina de puntillas, de talones, alguna, otra no, ¿vale? Pero hay cierta parte de la exploración que sí y hay cierta parte de la sensibilidad que sí. O sea, de hecho, muchas veces el paciente ya antes, nada más sentarse, te dice, noto esta parte como acorchada o esta parte no la noto o tengo hormigueo por aquí, te va dando síntomas. No es tan exhaustivo, no es tan exhaustivo como... Entonces, la historia clínica ha de ser como mucho más densa, igual. Que también te pasa lo mismo, que el paciente no se estresa porque estés 20 minutos preguntándole cosas o 25 o lo que sea, que tardes, porque sabe que está ahí para eso. Y entonces tienes que ganar lo que pierdes de la exploración por otras vías, con mucha pregunta o intentando suplir lo que pueda suplir. Habría que solicitar al paciente algunos requisitos antes de entrar a una sesión de telerehabilitación, como por ejemplo, no sé, vestimenta, tener algún cepillo, tener algo para que se pueda valorar. ¿Se necesita? Sí, sí. Yo normalmente, cuando nos sentamos a la primera teleconsulta, ya he tenido cruce de información con ellos, ¿vale? Ya es como, escríbeme brevemente qué te pasa. Entonces, según un poco lo que me cuente, yo les envío cuestionarios, los tengo de vuelta, ¿vale? Entonces, ya tengo una información de base y entonces yo ya como me hago como un guión para que no se me pase nada, para no dispersarme. Y entonces, como pregunto esto, esto y esto y esto, porque ya lo tengo preconocido. No es como cuando vienen tampoco a la presencial, que normalmente los conozco en ese momento. Requiere un poco más de planificación, porque como no lo tienes todo a mano, pues sí, tienes que decirle. Yo siempre les digo, estate con ropa cómoda en un sitio que te puedas mover, que yo pueda ver cómo te mueves, con ropa que no te impida el movimiento, bien iluminado, con conexión. Estas cosas, estos prerequisitos, siempre se los digo. Y si necesito algo, por ejemplo, que tenga una silla. Yo uso mucho, por ejemplo, para la valoración de fuerza de miembros inferiores, hago el índice de simetría con el levantarse y sentarse a una pierna. 30 segundos. Hago muchos setes máximo, que bueno, no es fuerza así bruta, pero bueno, me hago una idea de si hay diferencia entre un miembro y otro. Ujú. Entonces, si lo voy a hacer, les mando tener una silla, o a veces lo que hago es no completo la exploración. Acabo la historia, preparo un medio plan y les digo, entonces, vas a hacer este test y este test, y me mandas los resultados. Y cuando me mandes los resultados, yo acabo de elaborarte todo el plan de trabajo. ¿Eh? Bien, muy Mm. práctico. Mm. La otra vez estaba leyendo hace semanas o quizá meses que habías hecho ya más de una centena de teleconsultas, ¿no? Y al final, ¿qué aprendizaje sientes que te queda de esta rutina, digamos? ¿Qué echas en falta? ¿Qué sientes que te falta mejorar? Eh, Lo que me pasa con las teleconsultas es que me llevan bastante más trabajo que las presenciales. Por lo que te digo, porque requiere como ese plan de elaboración a posteriori, esa planificación previa y pues depende de cómo seas, te cuesta más o menos. Yo soy un poco caótica, entonces ponerme ahí como a hacer los deberes después de la consulta, ¿sabes? Me cuesta un poco de trabajo. Entonces con el volumen que tengo de la presencial no puedo coger un gran volumen de online. Lo que es la consulta, la disfruto muchísimo. Pero lo que es todo el preparativo de intercambio de documentación, luego, pues esos emails, después preparar el plan con los Y, vídeos, con tal, bueno, lleva trabajo, lleva más y esas trabajo. cosas son cosas que nada más le pasan a Raquel o que consideras que a todos les va a pasar, que a todos que lleva más trabajo que algo presencial. Yo creo que lleva más trabajo.
de manera general. Que luego lo que es el padecimiento individual de cada fisio con ese extra de trabajo, pues eso ya cada uno sabrá, ¿no? Y dependerá mucho de sus circunstancias. Porque claro, y depende cómo lo organices, porque también puedes organizarlo como por sesiones sueltas. Yo lo que hago luego son programas de varias y luego hay compañeros que trabajan cobrando mensualidad. Grande. Pues me pagas tanto al mes y te cubro en este mes, yo qué sé, 3 videollamadas y el seguimiento de 3 emails semanales, no sé qué. Yo no lo tengo así de organizado. Entonces yo hago el programa, eso, sesión individual o programa de 3 o de 5, Ujú. según lo que veamos el paciente y yo que puede necesitar. Y entre medias de todo eso, mi programa de 5 sesiones se puede gastar en 5 semanas o extenderse 5 meses, porque las de muy espaciadas, ¿sabes? Porque yo soy así. No me gusta verlo cerrado porque entiendo que las necesidades van a cambiar mucho y a lo mejor ofertar las mismas teleconsultas al mes cuando a lo mejor no las necesita, pues no sé, prefiero estar como más, como fluir más, ¿vale? Pero hay gente que se ve más cómoda así porque por agenda realmente es más fácil organizarlo así, quizás, Sí. sobre Oye, todo si eso del tienes mucho precio, volumen. Mm. eso del precio me parece muy interesante y estoy de acuerdo en general con todo lo que has comentado, sobre todo con esta última parte, porque yo he hecho también teleconsultas y me cuesta más trabajo hacerlas y me llevo más de la hora. Y ahora que tú me comentas esto, me lo corroboras y me surge una incógnita, que es, deberíamos, si esto implica más trabajo, deberíamos encarecer este servicio o en términos de rentabilidad, ¿qué sería más rentable? Rentable, o sea, a ver, claro, tienes muchos menos gastos fijos, muchísimos menos que en una consulta, claro. Pero mucho menos Entonces, pacientes, quiero pensar también. es que eso ya depende de cómo lo muevas y tu posicionamiento y todo eso, claro, porque Y tus hay gente que amigos. está muy, claro, y tus amigos y todo, y hay gente que está muy, y quien te derive, si tienes prescriptores. Entonces hay gente que a nivel web está muy bien posicionada y tiene mucho volumen de esto. Yo, las mías son más caras las online, Ok. las mías, pero pues lo que te digo, a lo mejor tiene como ventaja que tienes menos gasto fijo, pero tiene como valor añadido que son más laboriosas de hacer. Si es tu conocimiento y tu trabajo al servicio de eso, es que a la hora de fijar un precio dependen tantas Oye, cosas. y esto tú lo tenías del principio. Por ejemplo, yo comencé cuando yo nunca había hecho consultas online hasta que inició lo de la pandemia y con los pacientes que ya tenía y que tuvimos que cancelar la parte presencial sí o sí. Y comencé a cobrarles más barato porque pensaba que tenía que compensar esa parte, ¿no? Y creo que es un error ahora bueno, ahora que lo veo un poquito en la perspectiva, creo que es un error que todos podemos cometer o que todos intuitivamente creemos que debemos de cobrar menos porque hacemos menos. Y ahora tú me dices que cobras más. Yo por eso es ¿No? cobro más. Pero claro, es que mis pacientes online, como norma, salvo una o dos excepciones, nunca han sido presenciales. Mis pacientes online son exclusivos de online. Mis pacientes presenciales, cuando yo quise tratarlos online en las 6 semanas de confinamiento, Abortaron. no lo valoraban como algo pagable, ¿sabes? Claro, me pasa Entonces igual. ahí sí que al principio lo puse más barato, pero ellos lo veían como, va. Y entonces en ese caso hubo algunas que nada más las hice así un poco de seguimiento y tal, porque realmente no quería desatender el proceso, pero que fue como, mira, te regalo este momento de trabajo porque no te quiero extraviar en estas 6 semanas, ni quiero que se nos complique y tal, y luego ya volverás, ¿no? Como fue como un gesto de, yo qué sé, de cortesía de negocio, vamos a decir. Pero a los que luego ya atiendo online, ¿vale? Porque realmente los presenciales es que no están decidiendo ellos pagar por un servicio online, no están eligiendo. Entonces, la satisfacción del paciente cambia mucho si voluntariamente decide tratarse online o si le es impuesta la modalidad online. Lo mismo con el profesional, ¿eh? Es muy distinto el grado de satisfacción con los resultados de la consulta si elige hacerlo por sí mismo o si es algo que le viene impuesto, como puede haber profesionales en el servicio público de salud que con estos momentos de pandemia y tal les digan, oye, tenéis que hacer esto telemáticamente, ya sea por teléfono, por teleconsulta, o sea, por videollamada y tal, el grado de satisfacción es bajo. Oye, y así como, como hay
pacientes que no es de su total agrado este tipo de consultas. Tampoco hay terapeutas que es de su agrado, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que están en contra? Ya no tanto como por la parte de que simplemente no me gusta, sino que estoy en contra de que considero que la fisioterapia debe ser presencial, que debe de haber tacto, ¿no? Mm, es que es lo que te decía antes, no entiendo muy bien esa dualidad porque no es elegir. Yo sí que es verdad que algún tuit que puse y tal me encontré algún comentario así a veces. No entro mucho en conflicto con eso porque normalmente no suelen estar dispuestos a Al diálogo. dialogar. Vaya, pero a la gente que no lo vea, pero tenga curiosidad, sí que le diría que, bueno, que sí que tiene cuerpo de evidencia detrás, que no es algo que nos estemos sacando de la manga ahora, sino que se viene estudiando hace tiempos, pero ahora ha experimentado un boom favorecido por la situación, pero es algo que ya estaba implementándose y lo único que se ha visto es acelerado. Y que va a ir a más, porque con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y la tecnología que nos lleva por delante, esto va a ir creciendo. Lo que pasa es que yo creo que no debemos tomárnoslo como que nos va a sustituir. Yo creo que no es un sustituto, creo que es un complemento en todo caso. Y que no, vaya, es que ofrece resultados. Es un poco una bajada de ego a si tú tenías en mente pensado que tenías manos sanativas o curadoras. Es un poco en plan de, quizás no eras tú tanto de esta manera con tu tocar, ¿sabes? Ujú. Podría ser, ¿eh? Y luego, pues eso, que tiene muchas cosas que se pueden adaptar y pues le invitaría a, no sé, a charlar conmigo tranquilamente o a hacer algunas lecturas. Y lleva muchísimo tiempo, como decías, y si no me equivoco, comienza como por los 70, los 80 con videos grabados, ¿no? Y después ya comienza un poquito con el uso de las plataformas. Actualmente creo que los smartphones tienen como que el mayor uso en cuanto a instrumentos de terapia digital, y uno pensaría inicialmente que esto comienza de manera oportunista, ¿no? Por lo de la pandemia. De hecho, creo que algunas personas lo utilizaron a conveniencia, de manera no tan humano profesional, pero que en todo caso a mí me parece que es algo que llegó para quedarse, independientemente de la situación en la que reventó. ¿Tú lo consideras igual? Ya no nos Sí, vamos a sí. poder deshacer de Ni esta deberíamos, solamente, ¿eh? pero va en aumento, ¿no? Va a ir en aumento porque ahora mismo hay mucha resistencia al cambio también, pero va a tender a ir generalizándose. Entonces va de alguna manera a ir implementándose en las organizaciones porque se ha visto que muchas cosas, mira, en cuanto a medicina, por ejemplo, me leí en una de estas lecturas sobre el tema, una editorial que decía que podía ser una buena oportunidad para acabar con la sobremedicalización. Igual que en fisioterapia, puede ser una buena oportunidad para replantearnos un poco el sobreintervencionismo, de qué cosas estabas haciendo de relleno en la sesión o cuántas sesiones realmente estaba necesitando ese paciente que ahora estás pudiendo solventar con un programa, con seguimiento, o sea, sin necesidad de que acuda tantas veces, ¿sabes? Entonces puede mejorar un poco la gestión y solucionar un poco este tema. Y luego, sí, por supuesto que ha quedado para llegarse. Veo la oportunidad, o sea, es que yo también empecé, si lo pienso fríamente, de manera oportunista, porque yo tenía mi negocio cerrado y yo no quería quedarme un mes y medio o 2 meses o lo que fuera en esa incertidumbre de me quedo aquí de brazos cruzados y no tengo ningún ingreso y tengo muchos gastos igual. Era algo que, bueno, estaba ahí valorando, pero muy lejanamente. Y a la semana de estar cerrada me lo pensé más fríamente y a los 10 días lo lancé. Lo lancé con muy poca estructura. Solo me leí algunas guías que salían del NHS para profesionales, me leí algunas australianas, un par, y dije, ¡hala! Luego fui hablando con compañeros pues, que tenían más conocimiento en e-health y tal, y con Josune, con Raúl, me fueron orientando un poco también en cuanto a legislación y eso, y lo fui madurando a posteriori, ¿eh? Y al principio era muy rudimentario y ahora está siendo un poco más refinado, pero puede ser mucho más refinado, lo sigo haciendo un poco rudimentario todavía. Porque yo, por ejemplo, los ejercicios
los grabo, me grabo haciéndolos y los subo a YouTube, a mi canal de YouTube ocultos. Entonces yo luego cuando les hago la programación les hago un PDF y les enlazo el vídeo y les digo el número de veces, tantas veces al día o con la intensidad que sea o demás. Claro, hasta que tú vas generando cierta biblioteca para poner eso ahí en el documento, es curro, porque claro, estás invirtiendo ahí un tiempo y un esfuerzo que bueno, ahora ya sí que tengo muchos y tal, los tengo organizados, cadera, hombro, tal, entonces voy ahí y los comparto, pero bueno, que fue un proceso llegar. Ok. Ya tienes todo automatizado ahora, ¿no? Un poco más, dentro de lo que se puede automatizar, claro. Que quizás, pues eso, hay apps para prescribir ejercicio que los tienes ahí todos y el paciente se descarga la app, lo recibe, ¿sabes? Quizás sería más cómodo así, pero claro, tampoco me dedico exclusivamente a esto, entonces tengo que valorar también cuánta inversión hago y cuánto trabajo llevo hecho atrás para decidir cuánto quiero gastar en ello. Hace un momento comentabas que hay gente que utiliza paquetes, que tú no lo hacías así. No lo haces Yo hago así porque programas, pero no no has tenido mensualidad, ¿eh? tiempo. Ah, ¿Eh? ok. Y es porque has encontrado que tienes más beneficio haciendo programas que paquetes o porque, no sé, Es lo que bueno, te decía, yo mensualidad es que no lo veo porque no o solamente porque a me... ti te da más libertad. Sí, es que me encajo mal en estructuras cerradas, yo. No Ya. me siento cómoda diciendo, "Jo, pues tengo este mes que ver a este paciente 3 veces por narices, ¿no? Que es lo que tú ofertas, ¿no? Ujú. Ofertas tarifa tal, 2 teleconsultas, no sé cuánto, tarifa pascual, Aplicas 4 tele... la del médico rehabilitador, ¿no? Claro. Y entonces, hay pacientes que me las llevarán y hay pacientes que no. Y es raro que los vea 2 semanas seguidas. Es muy raro que a mis pacientes online los vea así. Ujú. A lo mejor sí que les pido muchas veces contactar conmigo semanalmente, ¿eh? Pues me mandan un feedback y entonces pues les digo, venga, ok, pues seguimos o cambiamos esto ligeramente, pero eso no me requiere una videollamada, ¿sabes? Es como una comunicación de mensajes breve y tal, que siempre les dejo la puerta abierta, tanto, pero eso lo hago con los presenciales como con los online. Es como, vale, si cualquier cosa que pase de aquí hasta que tengas que volver, me la tienes que decir porque no quiero que te esperes a la siguiente sesión para decírmela porque tenemos que intentar atajarla antes. Entonces, tiene que fluir, siempre les dejo muy claro que tiene que fluir la comunicación y que debe haber confianza y que debo conocer las cosas que parezcan cuanto antes para saber si tiene importancia o no. Tal. Y con los online soy especialmente cuidadosa porque, claro, como no me tienen cerca para venir, pues los persigo a veces. Hay gente que hay gente que te contacta mucho porque es muy demandante, pero hay gente que yo qué sé, le pones un plan para 3 semanas y a lo mejor desde la siguiente hasta la otra no le vuelves a ver y a Te mí eso me gostea. inquieta y entonces les voy mandando emails. Oye, ¿cómo vas? Que hace mucho que no hablamos, no sé qué, los persigo un poco. Te pones tóxica. Me pongo tóxica, sí. No. Y si, por ejemplo, veo que no acaban de confiar de todo, que les cuesta y tal, claro, especialmente disponible. Pero es Bien, que estas son herramientas de siempre, que no son claro. exclusivas del online, vaya. Bien, Ra. Oye, en unos meses, semanas, dependiendo de cuando vean esta entrevista, este directo, pues se va a enterar que vas a dar una formación por parte de Forum, que es la de fisioterapia digital, donde nos vas a enseñar, entre otras cosas, estrategias de valoración, estrategias de exploración y de atención en teleconsulta. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre qué vamos a ver en el curso, un poquito de tu temario, desglosarlo? Y bueno, pues por lo menos eso. Bueno, pues un poco lo que hemos ido hablando en esta charla, pero con mayor profundidad, ¿no? Primero sentaremos como un poco las bases teóricas de los conceptos de e-health, telerehabilitación, telefisioterapia, teleconsultas, desglosar un poco esto, ver el cuerpo de evidencia que tiene detrás, ¿vale? Las barreras, las ventajas e inconvenientes, ¿vale? Y pues las aplicaciones, plataformas que se pueden usar, cómo es la legalidad al respecto, cómo mejorar o maximizar la comunicación y luego cómo hacer la parte, pues sí, de valoración, de diagnóstico, la entrevista, anamnesis,
las herramientas de automanejo que gestiono y tal, y una cuarta parte de casos clínicos míos, de distinto tipo. Algún agudo, algún crónico, traumatológico, o sea, y algún paciente con dolor persistente también, así un poco variado. Bien, qué interesante. Mm, Ya, y bueno, ¿qué, qué le dirías a la gente que esté interesada acerca de tomar este curso? Que van a decir, ah, genial, me gustaría saber cosas, pero bueno, se preguntarán para qué me va a servir. ¿Tú qué crees que pueda servir o aportar en la carrera profesional de un fisioterapeuta? Bueno, pues primero, que si no tiene muy claro cómo iniciarse, va a tener como las claves básicas que a mí me hubiera gustado saber y que he ido aprendiendo en este año, Para que ¿vale? no cobre menos al principio. Va a ser como, es un poco como vomitar mi experiencia ahí, válgase la expresión, aunque sea malsonante, ¿vale? Pero es como volcarlo un poco ahí. Y si hay gente que tiene curiosidad sobre el tema porque no tenga ni idea cómo se puede desarrollar y eso, pues creo que puede ser un buen inicio también. El contenido va a ser bastante práctico, aunque haya cierta parte teórica. En realidad es un curso para clínicos, ¿vale? Para poder aplicarlo de manera inmediata prácticamente. Y nada, que es un trabajo humilde pero honesto. Hay una parte de tu temario que me gustó mucho, bueno, me llamó mucho la atención, que habla sobre exploración y valoración, ¿no? Que es sensibilidad, por ejemplo, que fue lo que más me llamó la atención, fuerza, cosas de tipo, y no sé si entendí bien, pero nos vas a enseñar a hacer, adaptar valoraciones en la sesión online. Sí, voy a enseñar cómo lo trabajo yo, eh, cómo se pueden adaptar cierto tipo de test, cuáles no se pueden adaptar y qué sabemos a día de hoy sobre lo que está validado y qué no está validado, porque hay algunas cosas que sí están validadas telemáticamente, ¿eh? Entonces, saber esto también y saber cómo lo podemos aplicar. Y luego, pues, consejos prácticos de cosas que he ido viendo acumulativamente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues posición de valoración de rango articular, que valorar siempre que hay que estar la cámara siempre en el mismo sitio, en la misma posición y tal, para que no cambie el ángulo, ¿vale? Porque luego esas fotos que ves a veces del antes y después, que una está tomada desde aquí y otra está tomada desde aquí, ese tipo de cosas para hacer la valoración lo más aséptica, objetiva posible y que nos sirva. Y nada, pues cómo lo he ido desarrollando yo. Y luego si los compañeros que se apunten quieren aportar y sumar, pues también tengo la idea de que a raíz de todo esto pues se genere como un poco de comunidad y hacer alguna especie de grupo, de trabajo, de gente que tenga estos intereses para facilitarnos un poco la vida y seguir abriendo melones. Bien, me encanta. Mm. Perfecto, Ra. Pues bueno, por mi parte creo que me ha quedado todo muy claro. No, no tengo ahora mismo ninguna duda o pregunta que quisiera yo externar. No sé si tú quisieras algo que decir, pues adelante. Y si no, pues me dio mucho gusto estar aquí platicando un ratito contigo y que nos hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia y bueno, tan agradable momento. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo para el curso. Nada más. El honor es todo nuestro, Ra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Venga, a ti. Y muchas gracias Chao. a todos.